Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este nuestro segundo encuentro de nuestro curso de probabilidad en el periodo 803. Voy a permitirme compartir pantalla. Son tan amables y ustedes me confirman si en este momento están viendo una presentación en PowerPoint. Creo que está cargando. ¿Sí están viendo la presentación, muchachos, en este momento? Sí, sí se ve. Vale, perfecto. Entonces, en este momento nos encontramos en la tarea número 3, que lleva por nombre Análisis y aplicación de variables. Información general que es muy importante para que la tengamos en cuenta. Esta tarea inició el 7 de julio, ¿cierto? Y finaliza el próximo 27 de julio de 2025. Como es de su conocimiento, este es un curso autodirigido, ¿verdad? Deben presentar un cuestionario, ¿verdad? Que para el tiempo que tienen para ello es de 1 hora. Tienen 2 intentos permitidos y la cantidad de preguntas de ese cuestionario son 20. Y la puntuación, muy importante, la puntuación que tiene esta tarea es de 150 puntos. Fechas importantes para que las tengan en cuenta. Entramos en materia, entonces variables aleatorias. Las variables aleatorias se pueden clasificar de diferentes maneras, cualitativas y cuantitativas. Pero es muy importante definir la clasificación de las cuantitativas, entre las que se encuentran las variables aleatorias discretas y continuas. Quisiera antes de continuar, ¿alguien me puede recordar cuál es la diferencia entre una variable cualitativa y cuantitativa? Cualquiera de los que están aquí en este momento, para que nos recuerden a los demás compañeros y a mí. ¿Cuál es la diferencia entre variable cualitativa y cuantitativa? O un ejemplo de cada una. ¿Alguno? Ya a estas alturas deberían tener claro estos dos conceptos, los dos tipos de variables. ¿Qué me puede dar un ejemplo de una variable cualitativa? Como el nombre lo indica, cualitativa. ¿Habla de qué? De Bueno, cantidad parece de... que de cantidades. Ojo, cualitativa, de La- cualidad. Las cualitativas son las cualidades o Perdón, profe. características y cuantitativa, pues lo que tiene que ver con números. Exactamente. Cualitativas, estamos hablando de cualidades. Por ejemplo, el color de los ojos, el color de la piel, ¿cierto? Alto, bajo. Y las cuantitativas son las que se pueden expresar mediante números, ¿cierto? Mediante números. En eso tiene que ver la edad, la estatura, ¿cierto? Por eso ahorita nos estamos centrando en las cuantitativas. Esas son las que nos interesan en este momento. Variables aleatorias cuantitativas. ¿Por qué las cualitativas casi no nos centramos en ellas? Porque no hay mucho que estudiar de ellas. Porque están hablando de cualidades que bien podemos esas variables cualitativas podemos expresarlas mediante números. Eso ya es otra cosa, que podemos identificarlas, ponerles una etiqueta, por así decirlo. Pero entonces nos vamos a centrar en las variables cuantitativas, ¿cierto? Y las cuantitativas se clasifican en variables discretas y continuas. Esto es muy importante para que lo tengan ahí en sus apuntes y sepan diferenciar una de la otra. Distribuciones de probabilidad. Aquí quiero hacer una aclaración antes de continuar. En esta unidad se estudian 3 tipos de distribuciones. El día de hoy vamos a ver 2. Una, que al final les diré cuál es, va a quedar para que la monitora haga un encuentro con ustedes el próximo miércoles. Hoy vamos a ver 2 distribuciones y vamos a ver un ejemplo de cada una de cómo se utiliza. Distribuciones de probabilidad son distribuciones de frecuencia de los resultados de un espacio muestral.
resultados de una variable aleatoria, en la cual las frecuencias son frecuencias relativas que indican el porcentaje de veces que se espera se presenten los diferentes resultados de la variable aleatoria respecto a un gran número de observaciones. Las distribuciones de probabilidad se clasifican en discretas o continuas. Vuelven otra vez aquí a nombrarnos. Discretas y continuas, ¿cierto? Discretas, continuas, según la variable aleatoria a estudiar. ¿Listo? Antes de continuar, aquí estoy dando un ejemplo, una definición de qué es una distribución de probabilidad. Quiero centrarme en esto, espacio muestral, porque es muy importante tener en cuenta qué es el espacio muestral. Por ejemplo, si yo tengo una variable aleatoria o un experimento aleatorio, voy a lanzar un dado. ¿Cuál sería el espacio muestral de ese experimento de lanzar un dado? ¿Quién me puede decir? A ver si tenemos claro qué es un espacio muestral. Las 6 posibilidades. Las 6 posibilidades, exactamente. Si el experimento aleatorio que yo estoy ejecutando es lanzar un dado, sabemos que el dado tiene 6 caras, entonces el espacio muestral, ¿cuál va a ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 6 caras del dado. Si voy a lanzar una moneda, ¿cuál sería el espacio muestral? Solamente hay 2 eventos, que serían, al lanzar una moneda, Cara o cruz. Cara o cara o sello. sello, ¿cierto? Cara o sello, no hay más. Cuando yo voy a ejecutar un experimento aleatorio, ese experimento aleatorio debe tener un espacio muestral. ¿Listo? Ya vimos dos ejemplos. El lanzar un dado, el espacio muestral, pues son los números del 1 al 6, ¿cierto? Y al lanzar una moneda, ese experimento aleatorio tiene 2 elementos en el espacio muestral o 2 eventos, que es cara o sello. ¿Listo? Primera distribución que vamos a ver el día de hoy. Distribución binomial. Cuando un fenómeno aleatorio solo da 2 resultados excluyentes, ojo con esto, como por ejemplo, vivo o muerto, éxito o fracaso, cara o sello, lo que estábamos hablando ahorita de la moneda, par o impar, hombre o mujer, etcétera, un experimento es binomial si se cumplen las siguientes condiciones. Es decir, yo voy a utilizar la distribución binomial si el experimento o el fenómeno aleatorio que yo estoy estudiando o llevando a cabo solamente tiene 2 resultados y estos resultados deben ser excluyentes. Es decir, uno es totalmente lo contrario del otro, como el ejemplo que estamos viendo en pantalla, vivo o muerto, éxito o fracaso, no nos permite nada intermedio, ¿listo? Entonces, esta es la condición más clara cuando ustedes vayan a utilizar la distribución binomial. La distribución binomial se va a utilizar en el experimento aleatorio que tenga como resultados, que los resultados sean excluyentes, ¿listo? Entonces, un experimento aleatorio es si cumple las siguientes condiciones. Ojo con esta condición. Primera, aquí tenemos la primera condición. El experimento consiste en repetir un número conocido de veces, que se llamará n, ojo, conocido de veces que se llamará n, una experiencia sencilla. Y segunda condición, en cada prueba del experimento solo son posibles 2 resultados. El suceso A, que lo vamos a llamar éxito, y el suceso, y lo contrario que sería fracaso. ¿Listo? O sea que el suceso A va a ser éxito y lo contrario de éxito pues sería fracaso. El modelo binomial está definido por, o con esto que aquí ya nos están mostrando, cómo es una distribución binomial. La variable, perdón, que cuenta el número de éxitos obtenidos en las n repeticiones, mire lo que me está diciendo aquí, en las n repeticiones, ¿cierto? Se dice que tiene distribución binomial con parámetros n y p, parámetros n y p. La función de probabilidad en este caso será, miren, esta es la función de probabilidad, la que está aquí. Probabilidad de que suceda x es n combinado x multiplicado por p a la x multiplicado por q a la n menos x. ¿Listo? Esta es nuestra fórmula o nuestra función de probabilidad cuando yo vaya a utilizar el modelo binomial o la distribución binomial. Esta es nuestra fórmula para encontrar la probabilidad de lo que nos estén preguntando. Aquí entonces nos hacen una descripción de qué significa cada cosa. Probabilidad de obtener X éxitos se define de la siguiente manera. ¿Quién es P?
La probabilidad de tener un éxito. ¿Quién es Q? La probabilidad de tener un fracaso. ¿Quién es X? El número de éxitos. ¿Y quién es N? El tamaño de la muestra. ¿Listo? Aquí nos están diciendo cada uno de los elementos que hacen parte de la función de probabilidad, en este caso, de una distribución binomial. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza esta distribución binomial. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. El 20% de los artículos que fabrican una empresa salen defectuosos. Si se seleccionan 6 artículos, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 3 artículos defectuosos? Entonces, des en cuenta que aquí me están dando 3 datos. Este 20%, ¿sí? Me están dando estos 6 artículos y estos 3 artículos de que salgan defectuosos. Entonces me voy a salir aquí de la presentación. Voy a salir aquí a la presentación un momentico y me voy para el tablero. Voy a mostrarles aquí el tablero con la binomial, con el ejemplo que les estaba mostrando. Entonces voy a ponerlo un poco más pequeño. Ahí está bien, muchachos. ¿Alcanzan a leer o está muy pequeño las letras? ¿Sí se alcanzan a leer bien? Sí, se alcanza a leer. Sí, se alcanza a leer. Listo, bueno, muchísimas gracias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues ya sabemos que la distribución que vamos a utilizar es la binomial, ¿cierto? Ya sabemos que esa es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que debemos identificar es a n, a p, a q y a x. Tenemos que identificarlos a los 3, ¿cierto? En este caso, n. ¿Quién va a ser n? N es el número de ensayos, ¿cierto? N es el número de ensayos. ¿Cuántos artículos se seleccionaron entonces? En el ejemplo que estamos estudiando. 3. El 3 es el que nos están preguntando, es la probabilidad que nos están preguntando. N es los Ah, artículos entonces el total que 6. se seleccionaron al azar. 6, ¿cierto? Entonces, en este caso, N va a ser 6, ¿cierto? X, en este caso, sí va a ser 3 porque recuerden que X es el número de éxitos. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 3 defectuosos? Entonces, en este caso, X va a ser 3, ¿cierto? Y P, la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad, y des en cuenta que en el enunciado me dicen el 20% de los artículos que fabrica una fábrica salen defectuosos. Es decir, que P es 20%, ¿cierto? Pero yo la probabilidad no la puedo expresar como un porcentaje, ¿cierto? Sino como un decimal. Entonces el 20% equivale a 0.20, ¿cierto? El 20% equivale a 0.20. Pregunto, de la fórmula que vamos a utilizar, que es la que está ya resaltada en rojo en el recuadro azul, ya tengo N, X y P. ¿Qué nos hace falta de esa fórmula para poderla utilizar? ¿Hay algún elemento que nos haga falta? La Q, la probabilidad de fracaso. Q, ¿cierto? Solamente nos hace falta Q para poder utilizar la fórmula. Y Q por definición, ¿qué es? 1 menos P, ¿cierto? Y 1 menos P, ¿qué es? 1 menos 0.20, lo que quiere decir que Q es 0.80. Entonces, démonos cuenta que ya tenemos N, que es 6, ya tenemos X, que es 3, ya tenemos P, que es 0.20, y ya tenemos Q, que es 0.80, ¿cierto? Dicho esto, entonces ya podemos utilizar la fórmula. Entonces vamos a corrernos un poquito para aquí y vamos a utilizar este lado de acá. Listo. Entonces, tenemos que la probabilidad, ¿cierto? Ya vamos a utilizar la fórmula, la probabilidad de que suceda X, en este caso X, ¿quién es? 3. ¿Por qué 3? Porque es la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 3 artículos defectuosos? Por eso es X igual a 3. Si en la pregunta dijera cuál es la probabilidad de que salgan 5 artículos defectuosos, pues sería P de X igual a 5. ¿Listo? Entonces, reemplazando en la fórmula, en la combinatoria me quedaría 6 combinado 3,
¿cierto? 6 combinado 3 multiplicado por P. ¿Pero P quién es? 0.20, ¿cierto? 0.20. Esto elevado a la 3 multiplicado por Q. ¿Y Q quién es? 0.80, ¿cierto? 0.80, vamos a correr un poquito más para acá. Multiplicado por 0.80 elevado a la 6 menos 3, ¿cierto? Entonces continuamos por aquí. 6 combinado 3. ¿Cuánto dará 6 combinado 3? 6 combinado 3 da 20. Recuerden que la combinatoria la vimos en la tarea anterior. Vimos combinatorias y permutaciones, combinaciones y permutaciones. Entonces, este 6 combinado 3 da 20. ¿Ok? Deben tener claro ese concepto de por qué da 20. Si no saben de dónde sale este 20, entonces aquí les queda la primera tarea para que vayan y averigüen cómo es que se calcula una combinatoria. 6 combinado 3 da 20, ¿cierto? Esto multiplicado por 0.20 a la 3. 0.20 a la 3 da 0.008 por 8, 0.80, perdón, a 6 le quito 3, me queda 3, ¿cierto? Continuamos aquí con los cálculos. 20 por 0.008 por 0.80 elevado a la 3 es 0.512. 0.512. Y haciendo toda esta multiplicación, 20 por 0.08 por 0.512, esto da 0.0819. ¿Listo? Y como les están haciendo una pregunta específica, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 3 artículos defectuosos? Pues entonces yo debo contestar, por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad, ¿cierto? Hay que escribir la probabilidad de que salgan 3 artículos defectuosos es del 8.19%. Esta es la probabilidad de que salgan 3 artículos defectuosos. Y utilizamos la distribución binomial. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Bueno, vale, continuamos entonces. Estábamos aquí en este ejemplo, ya lo resolvimos. Vamos a pasar a la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es parte de una distribución binomial, es decir, la distribución de Poisson sale de una binomial, solo que esta tiene unas condiciones específicas. Cuando una distribución binomial se realiza el experimento un número n muy elevado de veces, ojo con esto, mire lo que está diciendo aquí, el experimento se hace una n cantidad, pero es muy elevado ese número, y la probabilidad de éxito P en cada ensayo es muy pequeña, es muy reducida, entonces se aplica el modelo de distribución Poisson. Por ejemplo, número de personas que llegan a un almacén, a un banco o a un aeropuerto en un tiempo determinado, ojo con esto es bien importante, el número de llamadas telefónicas por minuto, el número de accidentes por día, entre otras. Des en cuenta que en estos ejemplos siempre hay una medición en tiempo, ¿sí? Por ejemplo, las llamadas telefónicas por minuto, también puede ser llamadas telefónicas por horas, llamadas telefónicas por días, número de accidentes por días, número de accidentes por horas, por semanas, por meses. Siempre hay una condicional por lo general de tiempo. Entonces, cuando esto pasa, cuando me están preguntando por un experimento aleatorio que pasa en determinado tiempo, en determinado intervalo, entonces vamos a utilizar la distribución de Poisson. ¿Listo? La distribución de Poisson es un modelo que se aplica en experimentos en donde solo nos interesa contar el número de veces que ocurre un evento en un intervalo de observación continuo, o con estos intervalos: tiempo, longitud, área, volumen, etcétera. Es decir, en este tipo de ejemplos, la pregunta de la probabilidad siempre va a estar ligada a un intervalo, y ese intervalo puede ser de tiempo, de longitud, de área, de volumen, etcétera. ¿Listo? Pero esa longitud, ese intervalo debe ser conocido. Es muy importante que sea conocido.
El experimento aleatorio tiene las siguientes características. Consiste en observar en un intervalo continuo finito, o con esto, un intervalo continuo finito, la ocurrencia de un evento dado, llamado éxito. El número medio de ocurrencias, mire lo que dice acá, el número medio de ocurrencias del evento en un intervalo de la misma longitud es conocido y fijo. O sea que tiene que haber un número medio de ocurrencias del evento, ¿cierto? Y debe ser algo conocido y fijo, es decir, constante, no puede variar. La distribución de Poisson es la que están viendo en este momento en pantalla, ¿cierto? Esta es la fórmula o la función, ¿cierto? De distribución Poisson, la función de probabilidad Poisson. Dice, la probabilidad de que suceda X es igual a lambda a la X por E a la menos lambda sobre X factorial. ¿Listo? Aquí nos dan algunas explicaciones. ¿Quién es E? E es 2.71828. Esto se conoce como las bases de los neperianos, ¿cierto? Me dicen que lambda es la multiplicación de n por p. Es decir, el número veces n que se realiza el experimento multiplicado por la probabilidad p de éxito en cada ensayo. Eso es lambda. ¿Listo? También podemos decir que el número medio de ocurrencias por intervalos de tiempo. X es el número, mire aquí que me están diciendo quién es X. X es el número de éxito cuya probabilidad se está calculando. ¿Listo? Entonces, esa es la fórmula para cuando vayamos a calcular una probabilidad utilizando la distribución Poisson. Y aquí tenemos el ejemplo. En un banco, un asesor comercial atiende en promedio, miren, en promedio, ya me están dando la media. ¿Cuál media? Esa media que hablaban acá. Mire, número promedio. Aquí en la anterior me estaban hablando de número promedio. ¿Ven? Entonces aquí en el ejemplo me están dando. En un banco, un asesor comercial atiende en promedio a 3 personas. ¿Cada cuánto? Cada hora. ¿Cuál es la probabilidad que en la siguiente media hora, perdón, en la siguiente hora atienda a 2 personas? Se dan cuenta que aquí en la pregunta, siempre la pregunta está ligada a un intervalo, en este caso un intervalo de tiempo. Me están preguntando cuál es la probabilidad que en la siguiente hora atienda a 2 personas. Entonces, para solucionar este ejemplo, vamos a trasladarnos nuevamente al tablero. Aquí tenemos el ejemplo que estábamos viendo hace un ratico. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar, ¿cierto? Vamos a identificar quién es lambda y quién es x, ¿cierto? Porque lo necesitamos. E, ya sabemos que E, lo podemos escribir acá, ¿cierto? Ya sabemos que E vale 2.7182, ¿cierto? Ya sabemos que E vale. Pues sabemos, ya sabemos que vale eso porque es una constante. Nos falta identificar lambda y nos falta identificar a x, ¿cierto? Y sabemos que x es el promedio de intentos en el tiempo. Lambda es el promedio de intentos en el tiempo. Entonces, ¿quién es lambda y quién es x según esto? ¿Quién me puede decir? ¿Quién es lambda? Recuerde que lambda es el promedio. Es el promedio, en el que yo le hice énfasis. ¿Quién vendría siendo entonces lambda? Luisa, creo que habló. Sí, las personas. Listo, 3 personas, ¿cierto? ¿Por qué lambda es 3? Porque miren que aquí en el enunciado, lambda es el promedio. Recuerden que lambda es el promedio o la media de éxitos en una unidad de tiempo. En este caso estamos hablando de unidad de tiempo porque estamos haciendo referencia a horas, ¿cierto? Entonces sabemos que el promedio, mire que acá en el enunciado nos lo dieron, es 3. Por eso lambda es 3. Y x, ¿quién es x? ¿Quién me recuerda quién es x para nuestro caso? El número de éxitos que suceden. ¿Por cuántas probabilidades me están preguntando? 2. Por 2, ¿cierto? En este caso, 2 personas, ¿verdad? Entonces ya tenemos identificados a lambda, a x y n, ¿cierto? Entonces podemos utilizar la fórmula de la distribución Poisson. Entonces vamos a ponerla por aquí.
probabilidad, ¿cierto? De que X sea 2, ¿cierto? Porque me está preguntando por dos personas. Entonces, según la fórmula, me quedaría de la siguiente manera. E a la menos 3, ¿cierto? Por, ¿cierto? 3 a la 2 sobre 2 factorial, ¿cierto? 2 factorial. Ahí ya reemplacé con los datos que conozco. Entonces, ¿qué debo seguir haciendo? Pues debo comenzar a reemplazar los valores. Sabemos que E vale 2.7182 y este está elevado a la 3. Y esto multiplicado por 3 a la 2. 3 a la 2 sabemos que es 3 por 3, 9. ¿Cierto? 3 por 3, 9. Y 2 factorial. Recuerden que 2 factorial es como tener 1 por 2. ¿Cierto? Entonces, Profe, continuamos disculpe, por ¿no aquí. es a la menos ¿Sí? 3? 2.7 no es a la Perdón, menos 3. perdón, sí, señor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. No puse el menos. Muchísimas gracias, sí, señor. Es 2.718382 a la menos 3 por 9, porque 3 a la 2 da 9, y 2 factoriales 1 por 2. Sí, señor, muchas gracias. 2.7182 elevado a la menos 3 da 0.0498, y esto va multiplicado por 9, y 1 por 2 da 2. Siguiendo con los cálculos, 0.0498 por 9 da 0.4482 y esto queda dividido entre 2 y finalmente haciendo esa división queda 0.2241, lo que quiere decir, ¿cierto? Que la probabilidad de que en la siguiente hora, ¿cuál es la probabilidad de que en la siguiente hora se atiendan a dos personas? La probabilidad es de 22.41%, ¿cierto? Esa es la probabilidad de que se atiendan a dos personas en la siguiente hora en el banco. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, estudiantes, al respecto? Bueno, imagino que no hay ninguna otra pregunta. Entonces, estas dos distribuciones, tanto la binomial como la Poisson, son ejercicios, ¿cierto?, que pueden salir planteados en el momento que ustedes presenten el cuestionario. Hay una distribución más que se debe estudiar, que es la distribución exponencial. ¿Listo? Esta distribución va a ser explicada dentro de 8 días en el CIPAS que van a tener el próximo miércoles con nuestra monitora Luz Dayana. Entonces están totalmente invitados para el próximo miércoles a la misma hora, a las 4 de la tarde, donde ella les va a explicar la distribución exponencial y un par de ejemplos de cómo utilizarla. Esta es la parte más gruesa, por así decirlo, de esta tarea. Recuerden que adicional a esto, pues también tienen que tener en cuenta las referencias bibliográficas que se encuentran en el campus. ¿Listo? No sé si alguien tenga una pregunta hasta aquí, ya sea de lo que acabamos de ver o relacionada con el curso en términos generales. Sí me hice entender con los dos ejemplos que se vieron, fui claro, se aclaró un poquito el panorama. Sí, señor, todo claro, muy Sí, profe, amable. pues claro. Bueno, muchachos, pues muchísimas gracias por Una preguntita. atender. Sí, Adriana, adelante. En el ejemplo de la distribución binomial, ¿por qué es esa distribución en ese ejemplo? ¿Por qué se utiliza esa Distribución. distribución en el ejemplo que mostraste del 20% de los artículos? Venga, ven, voy a volver aquí en la diapositiva. Porque dice que solo ¿En pueden esta? ser dos resultados. Ajá. Ajá, solamente puede ser dos resultados. Y date cuenta que Ahí, aquí ¿cuál no hay sería? aquí no hay ningún intervalo de tiempo, a diferencia de la distribución Poisson. Sí, Ah, por es eso por el utilizó la tiempo nomás, binomial. por ese. Sí, no, bueno, en este caso estoy hablando de tiempo, un intervalo conocido. Recuerda que el intervalo puede ser Ujú. de tiempo, de longitud, de área, ¿cierto? Aquí la probabilidad no está sujeta, ¿sí? No está sujeta a un intervalo ni de tiempo, ni de área, ni nada parecido. Date cuenta que la pregunta es muy puntual. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 3 artículos defectuosos?
¿cierto? Esa es la probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de fracaso? Pues los artículos que salgan no estén defectuosos. Des en cuenta que el ejemplo dice, el 20% de los artículos que fabrica una empresa salen defectuosos, el 20%. Se seleccionaron 6 artículos al azar. 6 al azar. Me están preguntando, de estos 6, ¿cuál es la probabilidad de que me salga 3 artículos defectuosos? Calculamos la probabilidad. Esa probabilidad la tenemos por acá. Me devuelvo otra vez para acá. Fue en la binomial. Esa probabilidad dio 8.19. O sea que hay una probabilidad del 8.19% de que 3 artículos me salgan defectuosos de esos 6. ¿Listo? Entonces, o salen defectuosos o no salen defectuosos. ¿Sí me hice entender? Ya sí, claro. Ya ¿Listo? entendí. Bueno, perfecto. Gracias. ¿Alguien más tiene? Con mucho gusto. Adriana, ¿cierto? ¿Era Adriana la que me estaba hablando? Sí. Vale, con gusto, Adriana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de este ejemplo o de la distribución de Poisson o algún otro comentario o sugerencia? Importante, ¿cierto? Una de las tips, si lo quieren ver así, para que ustedes sepan cuándo utilizar una y la otra, en este caso, binomial o Poisson, es que la Poisson, la pregunta de la probabilidad siempre va a estar sujeta a algún intervalo, ¿cierto? A algún intervalo. Y este intervalo, como lo he dicho ya varias veces, puede ser de tiempo, o puede ser de longitud, puede ser de área, pero siempre va a estar sujeta a algo, ¿sí? Miren, por ejemplo, la pregunta que hicieron aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que en la siguiente hora atiendan a 2 personas? La pregunta no es ¿cuál es la probabilidad de que atiendan a 2 personas? Sino ¿cuál es la probabilidad que en la siguiente hora, o sea, esas 2 personas están sujetas a que en la siguiente hora puedan ser atendidas? Entonces, ese tip lo pueden tener en cuenta para cuando vayan a solucionar un ejercicio, saber cuál de las 2 distribuciones utilizar. ¿Listo? Y dentro de 8 días, nuestra monitora Luz Dayana nos explicará la distribución exponencial y un par de ejemplos para saber cómo utilizarla e identificar cuándo se debe utilizar. ¿Listo, muchachos? Pues creo que ya no Muchas hay. gracias. Con gusto, con muchísimo gusto. Muchas gracias por atender el llamado. Espero que este encuentro pues haya sido de ayuda, haya aclarado tal vez un poco el panorama. Muy importante que recuerden las fechas. Recuerden las fechas. ¿Listo? Para que no se queden sin presentar el cuestionario de esta tarea. Voy a dejar de grabar